Nos vamos al hemiciclo Raúl Porras. Ahí está sesionando la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra. Los dejamos con él. No tiene a su cargo la investigación de la organización criminal. Entonces, por esa razón he presentado un proyecto de ley para efectos de que solo en los casos de criminalidad organizada la unidad de la investigación no se vea afectada. Y bueno, ojalá que tengamos éxito porque en el marco de estos llamados megaoperativos se han identificado, no muchísimos, pero así como hay policías, también hay jueces y fiscales que integran esas organizaciones criminales o que están coludidos o que encubrirían la acción de esas organizaciones criminales. Entonces, cuando han tenido que enfrentar este problema, se ha perdido, digamos, la posibilidad de ir en profundidad en la investigación de cuál es el rol de ese juez o fiscal, porque siguen un curso distinto. Y ha sido muy difícil conseguir información sobre qué pasa con esas autoridades jurisdiccionales que salen de la investigación de la organización criminal. Pero bueno, la pregunta no es tanto sobre el proyecto de ley, sino en general sobre si ustedes están de acuerdo que ese mecanismo de, antejuicio administrativo, no es un antejuicio administrativo en realidad tampoco, ¿no? Pero digamos es un mecanismo de protección especial que tienen jueces y fiscales, si a ustedes les parece bien. El proyecto que yo he presentado es que para los casos de organización criminal se evite eso, sin que eso signifique que si se trata, por ejemplo, de un Supremo, quien haga la investigación sea un Supremo. Ahí nuevamente tenemos un problema, porque si la investigación le está llevando a cabo un fiscal provincial, ¿no? Y se encuentra con un Supremo o con un superior, entonces se necesita otra autoridad fiscal que investigue a ese superior o a ese Supremo, con lo cual nuevamente seguimos partiendo la investigación porque tenemos este sistema en función de los grados. O sea, si yo estoy arriba no me puede investigar el fiscal provincial, si estoy en el medio, soy superior, tampoco me puede. Entonces terminamos con, que yo entiendo la razón de ser de esa protección, pero al mismo tiempo estoy planteando las limitaciones y las dificultades que genera. Entonces, sobre eso quería una opinión de ustedes y si en el caso del doctor Luna tiene información de qué ha ocurrido con esos jueces y fiscales que son separados, digamos, de las investigaciones de organizaciones criminales para ser, digamos, sometidos a una investigación en el marco de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y si tienen algunas sugerencias sobre este tema. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Finalmente, congresista Héctor Becerril, dada la hora también y la presencia de los señores congresistas, nuestros invitados están tomando nota, como han tomado nota de todo, tienen varias preguntas que requieren desarrollo. Por lo tanto, teniendo en consideración eso, les vamos a pedir que nos respondan por escrito. Sí, les vamos a pedir que sea lo más pronto posible. De hecho, van a tener el uso de la palabra finalizando esto, pero como hay preguntas que requieren mayor información, vamos a pedirles que lo hagan llegar por escrito a fin de nosotros poder tener en cuenta al momento de dictaminar. Congresista Becerril. Sí, congresista Alcorta. Quiero volver a llamar la atención, presidente, que cuando usted no estaba y está el señor Arana moderando, fue el primero que se apuntó y dice que más tiempo tomó y por supuesto que se mandó mudar. O sea, te tiró media hora hablando, que nos quitan media hora, que estamos hasta el final y se fue. Eso tampoco corresponde ni está bien. Gracias. La población nos está siguiendo, evaluando y valorando también, congresista Alcorta. Estoy segura que valorarán la conducta del congresista Arana. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Una vez más reiterar la bienvenida a los invitados. Cuando existía el CNM, había un esquema para el control de sanciones disciplinarias y funcionales de los fiscales y los jueces. De tal manera que el CNM se encargaba de sancionar, destituir a los jueces supremos, o fiscales supremos también, pero las otras categorías tenía que ser a propuesta
tanto de la OCMA o como de la Fiscalía Suprema de Control Interno. La pregunta ahí es si ustedes creen que ese esquema, obviamente, parece que no funcionó, y podría trasladarse a que en todo caso la Junta Nacional de Justicia podría abocarse a ver todo el tema disciplinario de todos los fiscales y jueces de todas las categorías. O sea, ustedes cómo ven esa posibilidad. Porque en realidad lo que ocurre es que la forma como estaba diseñada el Consejo Nacional de Magistratura estaba diseñada para que siempre gire en torno a un grupo de personas llegar al CNM. ¿Por qué? Porque obviamente de 6, 7 fiscales supremos, que eran los que elegían a su representante al CNM, y al final eran creo que entre 4 o 5 porque uno iba a otras instituciones, entonces ciertamente que eso conllevaba a que no haya una selección, digamos, como se hubiese esperado. Igual también el Poder Judicial, los supremos, 17, 18, decidían finalmente cada vez que había que elegir quiénes lo van a representar en el CNM. Ahí, para mí y los motivos del final, nos seguimos equivocando, incluso ahora mismo, con la Junta Nacional de Justicia, porque es prácticamente lo mismo. Nosotros siempre hemos planteado que lo correcto hubiese sido que en el caso de los fiscales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que sea una elección, digamos, universal, que todos los fiscales y jueces de todas las categorías, de todos que hay titulares, hubiesen podido nombrar a su representante en elecciones universales libres. Entonces, de tal manera que sí, pues, había mayor democracia. Lamentablemente ahora seguimos prácticamente con lo mismo. Y también la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, digamos, de que ante tantas denuncias que hay, quejas que hay, ¿por qué el porcentaje de jueces y fiscales que tenga una sanción, digamos, es muy mínima? ¿A qué creen ustedes que se debe? Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Doctor Javier Luna García, tiene usted el uso de la palabra, y luego la doctora Ana María. Pero las inquietudes y preguntas de la congresista Lourdes Alcorta respecto a una actitud muchas veces de jueces y fiscales de no dictar, en el caso de los jueces, o pedir medidas coercitivas adecuadas por hechos que han salido en la prensa, de casos de feminicidios o agresiones o violaciones, en fin, ¿no?, que usted menciona. El tema yo lo quiero enfocar de dos vertientes. En primer lugar, el debido proceso. Efectivamente, el juez actúa en base al requerimiento del fiscal. Imaginemos, hay que poner hipotéticamente que el requerimiento esté malo, no se ordena detención, sino se ordena alguna medida menos gravosa, impedimento de salida. Obviamente eso es apelable y la persona agraviada puede presentar una denuncia contra ese desempeño incorrecto si el hecho cumplía con las circunstancias que merecía una medida de otra naturaleza, puede ser objetado. O sea, hay un procedimiento de carácter recursal que se puede recurrir. Muchas veces no se hace, obviamente. Eso se debe a una serie de factores. Lo que sí yo convengo que ahí hay una falta para mí, y lo digo con mucha sinceridad, que las instituciones, en el caso del Ministerio Público, que es por intermedio de la Fiscalía Suprema de Control Interno, deberían ser más proactivas en todos estos hechos que salen en medios de comunicación, para tomar las investigaciones de oficio, porque puede ser que la persona no recurra a ningún procedimiento recursal porque desconoce, porque no tiene abogado, pero la intervención del fiscal en abrir de oficio una investigación, o del Poder Judicial en su caso, si lo considera, ante un hecho que puede tener visos de irregular,
ya cambiaría el destino del asunto. Obviamente la resolución va a quedar ahí, ya está consentida, no va a poder cuestionarse, pero la suerte de esos magistrados que procedieron de esa manera podría ser distinta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es justamente lo que mencionaba el tema de la participación ciudadana. Y obviamente la prensa es parte de la participación ciudadana. Una vez se entera por medio de la prensa, pues que llevan los casos, o los escritos, televisiva, y eso yo creo que nos alimenta bien. De repente puede ser un poco exagerado los términos en que se plantean, pero obviamente se investiga. Pero sí, ¿cómo no? Congresista Alcorta. Bien corta y rápida. Yo le hablo, por ejemplo, de casos exactamente iguales. El caso de esta chica Arlet, que fue arrastrada en un hostal por su pareja desnudo. Lo liberaron. Mismo caso, el chico de Benavides, ahorita que lo acaban de sentenciar, y le han dado 30 años. Tenemos el caso de le acabo de enseñar a la señora Ana, el caso del defensor del pueblo, una niña violada 10 años, prisión preventiva, 9 meses, pese a que ha sido obligado y sacrificado, es confirmado. Esas son las cosas que estamos reclamando. Nosotros representamos al pueblo, sobre todo a la población vulnerable, esa que no se puede defender. A eso me refiero. Gracias. Ahí obviamente, claro, el tratamiento, hay la igualdad, sí. Y perdón, rápidamente. La mujer golpeada, desfigurada, apuñalada, inválida, como no fue asesinada y no hubo asesinato, no hubo feminicidio, 15 años, 10 años, 2 años, hay que matarla a la mujer. Imperdonable. Y ustedes están acá haciendo una exposición que por los comentarios que he recibido los dos no es satisfactoria. Gracias. Lo que yo creo que el diseño es el que hay que cambiar. O sea, todo magistrado está sujeto a control. El problema, por ejemplo, de lo que ocurre en provincias es un problema de un manejo de una oficina compuesta por magistrados de esa misma sede. Y obviamente hay mucho riesgo, o hay posibilidades, quiero decir, de algunos acercamientos o cierta amistad con los que están siendo investigados. Pero la fórmula que se plantea aquí es una fórmula rotativa, o sea, no puede ser, el magistrado el de control interno tiene que estar rotando por toda la República, definitivamente, o sea, no se puede concebir, yo comprendo, y esto habría que verlo y diseñarlo, que un magistrado elige una sede, postura esa sede, se establece con su familia, tiene sus hijos y quiere hacer su carrera, pero dado cómo el desarrollo de los acontecimientos se están produciendo, requiere que el magistrado rote. O sea, el magistrado de control interno no puede ser de la localidad. Como se mencionaba, el de Ica tiene que pasar a Piura. No puede... normalmente usted... Claro, un magistrado comete un delito en el distrito judicial del Santa. No lo cambian al magistrado. Lo que digo es que el que va a hacer la investigación no es un magistrado de ese distrito judicial. O sea, no hay lazos de amistad, no se conocen, no han compartido sala, no se va a el que ahora es investigado va a ser investigado después por el otro. Eso es lo que ocurre en la práctica por nuestro diseño. Eso hay que cambiarlo. O sea, cambiar para que venga gente de otro distrito que no lo conoce, no tiene nada que ver porque nunca ha trabajado con él y pueda actuar con objetividad. Eso es lo que le digo. Yo le quiero poner un ejemplo que lo viví cuando era estudiante de Derecho en el Tribunal Agrario. Ustedes recordarán, la competencia de los jueces era a nivel nacional y había solamente un tribunal que era a nivel Corte Suprema, el Tribunal Agrario. Los jueces eran nombrados a nivel nacional y los rotaban por toda la República para evitar eso. Y la cosa funcionaba, con todas las críticas políticas que se puedan hacer. Pero me refiero como impartición de justicia, en los casos de corrupción, estadísticamente, prácticamente eran mínimos. Por esa rotación. O sea, se rota al magistrado que va a investigar, no al investigado. Congresista. Sí, sobre eso. La propuesta del Ejecutivo establece que, digamos, se crea la especialidad y se destaca para cumplir esa función durante 4 años, prorrogables para 2. ¿Eso es satisfactorio para ustedes? Porque
digamos, según entiendo, si el destaque es solo por 6 años, entonces no es una especialidad para toda la vida, sino es por un tiempo prolongado, suficiente como para que ocurra lo que usted dice. Si usted de Cusco termina administrando justicia en Piura y después rota, pero por un tiempo determinado, ¿no sería mejor que esa carrera existiera, digamos, para siempre, de manera que quien es contralor, fiscal o juez lo será toda su vida y sabe que no va a regresar a la labor jurisdiccional y por tanto no va a tener conflicto de interés eventualmente cuando desempeña la función de control, porque no tiene ningún interés en la carrera jurisdiccional propiamente dicha? Siempre a través de la presidencia, por favor. Doctor. Lo que ocurre es que hay que ver la realidad. No está mal su planteamiento, congresista Costa, pero hay que ver la realidad. Nosotros tenemos realidades, tanto en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que hay muchos distritos judiciales y fiscales que no son atractivos. Entonces, hay personas, hay jueces, abogados que no les interesa postular por la dificultad de llegar ahí, en fin, por una serie de restricciones para que estudien sus hijos. Entonces, si vamos a pensar en un fiscal provincial contralor, ese señor tendría que hacer su carrera en ese distrito fiscal a la que postula, a dedicación exclusiva, 30 años de servicio. Definitivamente usted no va a encontrar personas con ese perfil. Y vaya usted a un sitio, Ollón, por ejemplo, tengo un colega que justamente está con problemas terribles, el fiscal provincial ahí realmente me dice esto. Entonces, esas son realidades. Por eso el tema hay que verlo con sumo cuidado, porque la idea de la rotación es buena, pero tiene que ser una rotación a nivel nacional, porque si usted va a dejar a una persona, bueno, ahora le puede tocar Ollón un año, pero después usted lo cambia a otro sitio, ¿no? Entonces ya evita estar muy familiarizado con esa sede, y por otro lado le da oportunidad al fiscal o al magistrado que pueda realizar otro tipo de actividades como es capacitarse y todo. Pues no, porque es que esa es la realidad de nuestro país. Nosotros no podemos pensar que un sitio retirado es lo mismo que estar en una capital de departamento. Y por eso la mayoría de esos lugares están con provisionales, o los provisionales o los titulares que están ahí están viendo cómo bajar a un sitio de mejor acceso. Entonces yo pienso que hay que ser realistas, ¿no? La idea de la rotación considero que es positiva, pero no puede tener a usted en forma permanente toda su carrera en un sitio, por más vocación que tenga por hacer una labor de control, porque nadie va a querer. Esa es la cuestión que yo le veo, digamos, Y ahora, en cuanto a los requerimientos de fiscales y jueces en el proyecto, congresista Costa, queda a criterio de la autoridad. Como está redactado, si la autoridad quiere, puede pedir 5 o puede pedir 20. Entonces, ese es un problema, porque mientras menos fiscales hayan, las posibilidades de que en las investigaciones intervengan como órgano técnico un fiscal se ven disminuidas. ¿Y quién va a hacer la investigación? Una persona de afuera. Ahí nosotros consideramos que se pierde calidad en la investigación por desconocer la práctica fiscal, la aplicación de la ley y la práctica en sí de lo que es manejar un despacho fiscal. Son realidades que no podemos negar. O sea, lo estamos viendo de esa perspectiva, no con un ánimo de proteccionismo ni nada, congresista. Gracias, doctor Luna. Para responder, doctora. Gracias, señora presidenta. Bueno, un poco agrupando las respuestas en cuanto a por qué hay una sensación de falta de control a los jueces como el doctor Nostroza, jueces de la Corte Suprema, se habló del doctor San Martín, casos que no avanzan, etcétera, a ese nivel de jueces o juezas de la Corte Suprema. De acuerdo a nuestra reglamentación, la Oficina de Control no tiene competencia para investigar ni sancionar a los magistrados de nivel supremo. Por esa razón es que nosotros no hemos podido hacer ninguna clase de investigación. Por otro lado, también se habla de que se ha suscitado una serie de hechos que conocemos últimamente,
y que el órgano de control no ha funcionado, que el órgano de control ha fracasado, que el órgano de control no ha podido detectar que cómo era posible de que este grupo de personas que se vincularon y que se ha dado a conocer a través de los audios y videos que todos hemos apreciado, no ha sido un descubrimiento de la Oficina de Control. Reiteramos, en realidad las competencias, señora Presidenta, señores congresistas y señora congresista, que tiene el órgano disciplinario es eso, es verificar que los jueces y los auxiliares cumplan los deberes que le impone la ley de la carrera. No es determinar que estos señores están comprometidos en delito. O sea, nosotros, si tomamos conocimiento a través de una queja o nosotros verificamos en el momento que llegamos en una visita sorpresiva, inopinada, que un juez está en conversaciones con una parte y que en ese momento le está entregando una suma de dinero, ahí podemos intervenir con el acompañamiento del Ministerio Público para, en la vía penal, el fiscal va a ejercitar la acción penal, delito de cohecho. Y nosotros, en el ámbito disciplinario, verificar previo procedimiento disciplinario que ese magistrado, ese mal magistrado, ha faltado gravemente a sus deberes del cargo y efectivamente ha estado en una situación no propia de una autoridad que ejerce la función jurisdiccional. Y ahí iniciamos la investigación disciplinaria. ¿Cómo va a culminar esa investigación disciplinaria? Con la destitución del magistrado. Esa es la potestad disciplinaria, que hasta allí llega el órgano de control. Por eso cuando la señora congresista decía que bueno, que sí, que habían casos que verdaderamente nos estremece a todos, violaciones de menores, asuntos verdaderamente que colisionan tanto con nuestros principios, es que el órgano de control... Con la fibra humana, más que con los principios. Bueno, y es que el órgano de control no tiene más competencias que esas, que aplicar las sanciones que están previstas por la ley, porque nosotros nos basamos en el principio de legalidad. No podemos ir más allá. O sea, lo máximo que podemos hacer con malos jueces, con malos servidores del Poder Judicial que intervienen en los procesos judiciales, verdaderamente inobservando toda esta clase de deberes impuestos, es apartarlos definitivamente de su carrera. Pero si han cometido delitos, estos señores serán procesados en la vía penal y se les aplicará todas las sanciones que también establece nuestra legislación penal. Por eso es que tenemos magistrados que están en prisión. Sí, señora congresista, me piden interrupción. Congresista Acosta. Presidenta, gracias. Sobre ese punto, una interrupción. ¿Es posible imponer una sanción administrativa mientras ese funcionario está siendo investigado en el ámbito penal? ¿O ustedes aplican este principio de que no se le puede juzgar por lo mismo, digamos, en dos sedes distintas? Yo soy de la idea de que responsabilidad administrativa es una cosa y responsabilidad penal otra, y que uno le puede perfectamente investigar e imponer una sanción administrativa a una persona que está siendo investigada en sede penal. Pero me gustaría saber si esta es la misma interpretación que tienen ustedes. Y lo hago además, si me permita, Presidenta, porque, digamos, hay una referencia a una policía especializada en el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Mejor dicho, especialistas que estarían adscritos a este órgano, a esta autoridad, para hacer investigaciones. Tendría que también haber unos fiscales adscritos que trabajan con esa policía, porque la policía no puede trabajar sola, tiene que trabajar con la fiscalía. Y entiendo que la idea es que si ustedes reciben información que implique infracción penal, para eso está ese equipo, policial y fiscal que paralelamente toma la investigación y la lleva por ese ámbito. ¿Así lo entienden ustedes? ¿Y qué opina usted sobre eso? ¿Le parecería bien que la autoridad, cualquiera que sea, no solo se encargue de la labor de investigación y sanción administrativa, sino tenga adscrito equipo fiscal y policial que pueda hacer investigación penal simultáneamente? ¿Le puedo contestar, señora?
Bien. Señor congresista, con relación a que lo que se investiga en sede administrativa no colisiona con lo que se está conociendo en sede penal, efectivamente sí, son dos vías diferentes, una no interfiere con la otra. Entonces nosotros tenemos casos, y lo entendemos así, de que la vía administrativa es distinta, se infraccionan deberes de carácter previstos por la ley y que propiamente no son los que corresponde. Ha contrariado el juez, que no los ha cumplido estos deberes, y es muy diferente lo que es la infracción en lo penal, de tal manera de que no es impedimento que haya una investigación penal y al mismo tiempo una investigación administrativa. Ahora, con relación a la otra pregunta que usted nos hizo en el sentido de que cuál es nuestra posición en relación a este equipo de policías, de personas que van a ser adscritos al órgano de control, tenemos que reiterar, señor congresista, que definitivamente de presentarse un comportamiento absolutamente irregular que esté en el campo de lo penal, ciertamente necesitamos que la Fiscalía, quien estaría adscrita al órgano de control o en todo caso que haríamos las coordinaciones fluidas, a la Fiscalía tendríamos nosotros que hacerle la petición para que ellos, luego de evaluar y sustentar ese pedido, lo plantearan al juez penal, y quien decide las escuchas telefónicas, las interceptaciones, los seguimientos, los audios, etcétera, es el juez penal, no el órgano de control. De tal manera que el proyecto, así como ha sido presentado por el Ejecutivo, en donde dice que va a haber un cuerpo de policías que van a depender directamente del órgano de control, pensando a futuro que no se van a presentar los casos de este señor Walter Ríos, ha dejado suelto precisamente la potestad que le corresponde al Ministerio Público, norma constitucional, de ser el titular de la acción penal, de denunciar estos hechos, de disponer las investigaciones. Entonces, tiene que ir así de la mano. Por eso es que yo pienso de que sí, porque usted nos decía hace un momento, como que se da a entender que los órganos de control, bueno, me parece que también el congresista Lescano, ¿no?, de que todo está bien y que no hagamos cambio y que dejemos las cosas tal cual se presentan ahora. No es la posición que tiene el órgano de control, entiendo también la Fiscalía. Nosotros sí queremos cambios, lo hemos dicho muchas veces, mi persona ha pedido este fortalecimiento a los órganos de gestión en el Poder Judicial. ¿Quiénes son? El Consejo Ejecutivo. No nos ha respaldado. Se lo dije a la comisión del señor Wagner, se lo he dicho al anterior presidente del Poder Judicial, al doctor Duberly Rodríguez. No se ha hecho. Esto de que se habla de que un magistrado, que se dice que hay un aparente proteccionismo entre los jueces, que un juez de una corte determinada no los puede investigar a sus pares porque luego va a regresar al ámbito jurisdiccional. Nosotros propusimos desde el año 2014, como jefatura de la Oficina de Control, que quien sea la máxima autoridad contralora en cada corte, porque ellos también tienen cierta autonomía, sea un magistrado de otra corte, distinto, y eso hubiera funcionado hace mucho tiempo sin necesidad de los jueces contralores, porque la idea de poner jueces contralores, como usted lo ha mencionado, es que haya un magistrado que los pueda investigar. Ustedes dicen que desde que inicia la carrera hasta que termina, y el doctor Luna García dice durante 30 años haga solo tema contralor, pero hay la Comisión de la Integridad. El problema es, señores congresistas, señora congresista, que quien es juez tiene que resolver conflictos, porque si no sería funcionario. O sea, no puede haber un juez que solamente vea tema disciplinario y que nunca esté en función jurisdiccional. Eso desnaturaliza la esencia del magistrado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que durante un periodo, que puede ser 4 años o 5 años, se dedique al tema de control y luego regrese a lo jurisdiccional, aunque sea un breve tiempo. ¿Por qué? Porque quien es juez tiene que resolver conflictos judiciales. Ahora, si el temor es que quien hace tema contralor y regrese a su corte de origen, luego va a tener beneficios, represalias, etcétera, lo mandamos a una corte distinta o lo ponemos a una corte distinta, de tal manera que no entre en conflicto con sus pares. La presidenta. ¿Y usted sabe quiénes formó la Comisión de la Integridad? Abogados de alto calibre
que han tenido clientes bien importantes, muy importantes, como los grandes estudios de abogados en el Perú, los estudios más grandes del Perú, que hoy abanderan la lucha contra la corrupción. Muy breve, congresista. Sí, sobre el punto. Por si acaso, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo establece lo que usted dice, que son 4 años prorrogables a 2 y después regresan. Cuando yo decía que sea toda la vida era una pregunta, digamos, desde mi perspectiva personal, pero la iniciativa del Poder Ejecutivo es que sea transitorio el rol contralor, ¿no es cierto? Que sea transitorio. Entonces, si es así, y si esos contralores van a ser fiscales en el caso del Ministerio Público y jueces en el caso del Poder Judicial, la única diferencia que habría sobre este tema es la jefatura de la autoridad o de la superintendencia, que se propone que sea ajena al Poder Judicial para darle un grado de autonomía. En realidad lo que se propone es un sistema mixto, una jefatura de alguien de fuera con jueces y fiscales contralores que son parte de la institución. ¿Me permite, señora presidenta? Doctora Aranda, sí, pero antes de eso, muy breve y por excepción, el congresista Lescano.